Pero ya Sí. tenemos precisamente a nuestra próxima invitada conectada vía Zoom, Marisabel. Se trata de Alejandra Maya, ella es Ujú. administradora, tiene 37 años y presentó precisamente un caso severo de COVID-19 y la tenemos con nosotros para que comparta su testimonio, su experiencia, cómo fue el tránsito de esta enfermedad y cómo se encuentra ahora. Alejandra, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ya? ¿Hace cuánto tuviste Bien, COVID? desde el 14 de marzo. Ah, ok, ok, ya estás mejor. Sí, sí, ya estoy mejor, súper mejor desde hace 10 días más o menos. Sin embargo, tuviste un caso severo de COVID. ¿Cómo comenzó y cómo fue el desarrollo de la enfermedad en tu caso particular? Porque esto es una enfermedad más que cada caso pareciera bastante particular. Bueno, mi caso fue que amanecí el día domingo con síntomas de que me sentía rara, como escalofríos, dolor del cuerpo. Cuando me voy a cepillar, que me levanto en la mañana, no siento el sabor de la crema, no siento el Listerine. Ujú. Salgo corriendo a la cocina, no huelo el vinagre. Entonces dije, no, le dije a Wow. mi esposo, yo creo que tengo COVID, le escribí de una vez a mi tía que es infectóloga Ujú. y le dije, creo que tengo COVID. Me llamó enseguida, le dije los síntomas, fue seguro, bueno, me fui corriendo a las Mercedes a hacerme el examen y bueno, positivo. Ujú. A partir de allí, ¿qué Y pasó? ahí, bueno, a partir de ahí es una enfermedad que, bueno, que da mucho miedo, pienso yo, porque o sea, tenía fiebre, malestar, dormía mucho, cosa que no es usual en mí. Y el día lunes, cuando me dan el resultado, viene el miedo que te dicen, eres positivo. Oh Dios, tengo hijos, bueno, no sé, como que la mente se te nubla un poco. Ujú. El día martes, creo que sí, el día martes me hicieron la tomografía y yo hasta después de varios días supe que estaba algo como que, algo malo, pues por decir algo, porque tenía varias cositas que tuvieron Alejandra, que hospitalizarme en casa. Mm. hasta ese momento, a ver, empezaste con síntomas un día domingo Ujú, y domingo. dijiste que lo que tenías era como malestar en el cuerpo, Sí, pero como, yo como que me lo imaginaba porque me sentía ok, súper pero, rara de verdad. pero cuando te haces la tomografía ya el martes, para ese momento, ¿habías tenido algún síntoma adicional? ¿Habías tenido Sí, quizás fiebre, tos? Ujú. no tuve fiebre, tos tos, pero poca tos, no fue Ujú. mucho. Ujú. Y nada, me sentía muy cansada y eso, que dormía mucho. O sea, estaba acostada y me cansaba, me paraba, era que cuando se iba al baño y me acostaba otra vez, Ujú. aislada en mi cuarto. Claro. Ah, te aislaste de tu familia. Sí, sí, yo tengo Ujú. una niña pequeña de 6 años y era difícil Claro, que se asomaba, doble tapaboca ambas y se pobrecita. asomaba por la puerta cuando te puedo dar un beso, cuando te puedo Claro, abrazar. claro, claro. En tu caso, ¿no tenías personas mayores alrededor? ¿Personas No, mayores? Ok. no. Mm. Mi esposo que tiene 39 y mis dos chamos. Alejandra, ¿y te hospitalizaron en casa? ¿Cómo es eso de hospitalizarte en casa? Ujú. Bueno, cuando me hacen la tomografía, mi tía se va moviendo y no hay nada, no hay cupo en las clínicas. Ujú. Y entonces, bueno, con su equipo de trabajo me tenían monitoreada, venía todos los días una señora a colocarme todo el tratamiento, una enfermera, y la doctora me visitaba todos los días al final de la tarde para ver cómo iba la evolución. Y llegaste a ¿Necesitaste oxígeno? exacto. Ujú. Sí, Mm. pero como en dos oportunidades tenía la máquina alquilada, el equipo, y como en dos o tres oportunidades fue necesario colocármelo para sentirme mejor porque me bajó la saturación. Te estabas midiendo la saturación a cada rato, me imagino, ¿no? Sí, pero me pasó algo curioso con eso porque yo me había hecho las manos la pintura permanente. Ujú. Y cuando al parecer como que el equipo no capta bien la Claro, saturación y claro. una broma como 80 y algo, o sea, fue una locura. Gracias a eso también, bueno, vamos a hacer la tomografía, todo eso, y después cuando la doctora me vino a visitar, me dice, ¿tienes uñas pintura permanente? Sí, me tuve que quitar en un solo dedo
Pero poder muy medirla bien. bueno saberlo, porque precisamente dale. el miércoles cuando conversábamos con Julio Castro y nos Ujú. explicaba todo el tema de la saturación en oxígeno, hablaba que había factores que podían quizás alterar esa medición, y ahora que lo dices tiene todo el sentido, Oh, Pues porque no, sí, sí, sí. sí, se mide tiene con el sentido. dedo. O sea, me tenías que ver la mano pintado todos los 9 dedos y el dedo índice sin pintar, pues. Y hoy, ahora que puedo tomar de esa experiencia es que o me hago los 9 dedos permanentes y uno no, o me hago todo normal. Alejandra, ¿cuánto tiempo desde que pasaste hospitalizada en casa y en qué momento empezaste a sentirte mejor? Mira, si empezamos el martes la tomografía, me empecé a sentir mejor el día sábado, Ujú. que ya llevaba varias dosis de Remdesivir. Sí, empecé Y el se consigue, miércoles, jueves, viernes, sábado, 4. el Remdesivir es un medicamento que lo están recomendando en algunos casos, no todo el mundo, por favor, ahora todo el No, no, eso mundo. es cuando te diga el médico. O Sí, sea, lo exacto. primero que hay que hacer, siempre, o sea, Sí, si tienes una sospecha de COVID, tienes COVID hasta que se demuestre lo contrario. sí, sí. Mira, Y una tenemos vez un consulta a tu caso, médico. Alejandra, tenemos un caso, bueno, tú nos estás contando tu caso que te hospitalizaron en la casa, pero vamos a conversar con Luisa González Mundarain, ella es pediatra, ella tuvo COVID, pero caso leve. Luisa, ¿no es así? ¿Cómo es eso de un Así es, COVID así es. leve? ¿Sabes que a ¿Cómo mí estás? me da miedo el COVID leve porque, oye, tú puedes haberlo tenido y no te das cuenta, ¿no? Así es, así es. Fíjate que eh, yo comienzo mis síntomas 2 días después del comienzo de los síntomas de mi hija. Ujú. Mi hija llegó del trabajo 2 días antes, con mucho dolor de cabeza, directo a su habitación. Me llama la atención y yo entro a verla. Cuando la veo, me dice que le duele mucho la cabeza, se siente muy mal, la toco y está caliente, le tomo la temperatura, oh sorpresa, tenía fiebre. En ese momento me sentí que iba en una montaña rusa Mm. y de repente ya estaba llegando sin darme cuenta al punto más alto de la montaña rusa. Y ahí dije, bueno, ya va, vamos a pararnos un poco, vamos a echar manos de tus herramientas en mindfulness, bueno, que oportunamente pues pude hacer un taller al principio de la pandemia de manos de una gran amiga para eso y dije, bueno, vamos a vivir el momento. Esta fiebre en una niña sana, esto probablemente es COVID. Vamos a aislarlos, vamos a llamar a nuestro médico tratante para seguir las indicaciones que nos hagan, evidentemente. Ella se quedó en su habitación con su tratamiento sintomático y el resto de la casa estábamos con aislamiento, digamos, tapabocas intradomiciliarios, porque no, yo vivo con mi esposo, con mi hija y con mis padres que tienen 84 años. Wow, qué susto. Entonces, bueno, sí, con mucha paciencia, viviendo el momento, el día de hoy, sin adelantarnos hacia el mañana y manejando sobre todo el miedo. Vamos a esperar el resultado de sus laboratorios y de su PCR, que la íbamos a tomar 3 días después. Ese tercer día, yo empiezo a hacer síntomas, empiezo a tener una tos muy leve, una tos seca, que en cualquier otro momento hubiese dicho, pues esto es una tos alérgica, lo que llamamos tos alérgica, sin ningún otro malestar. Sin embargo, ese mismo día llega el resultado de la PCR de mi hija positivo. O la sensación de terror y de miedo que uno siente cuando lee el nombre y el resultado es indescriptible, independientemente de que la evolución ha sido en esos 3 días muy buena y indistintamente de la edad que tú puedas tener. En ese momento, pues otra vez hice gala de mis conocimientos en mindfulness y vamos a vivir el hoy. Ella es una muchacha joven, vamos a esperar, vamos a seguir manteniéndonos con nuestro tratamiento sintomático y en contacto con nuestro médico tratante. Y yo voy a esperar en aislamiento mi evolución a ver si es necesario hacerme la PCR, ya casi convencida de que sí. Claro. Al día siguiente, pues tuve un poco de malestar, dolor de cabeza, estuve acostada todo el tiempo en mi habitación, también directamente en aislamiento también. Claro. No llegué a presentar fiebre, sí mialgias, o sea, un poco dolores musculares, sobre todo a nivel lumbar, pero con acetaminofén y con naproxeno pues cedían fácilmente. Y lo que sí fue llamativo para mí fue la fatiga muscular. Es una cosa indescriptible. Es como que si tuvieses hecho un maratón y de repente tienes que pararte a buscar cualquier cosa, 2 pasos y ya el cansancio de los músculos era tal que tenía que pararme para poder seguir. Eso yo creo que fue lo más llamativo en mi caso y la pérdida del apetito. Perdí un poco el olfato unos 4 días y más nada. Sin embargo, yo creo que el síntoma
más importante de esta enfermedad leve, moderada o severa es el miedo y la angustia. Sí. O sea, uno tiene que aprender a manejarse en la expectativa y hacer uso de eso, del vivir el momento. No te adelantes. Si el 90% de los pacientes hace una enfermedad leve o moderada, pero salen bien, ¿por qué adelantar el sufrimiento por algo que no ha pasado? Vamos a esperar y efectivamente, pues vamos a esperar con confianza y con fe. Yo me siento bien, cada día agradecida, me siento bien, mi hija está bien. A las 48 horas de haber empezado yo, cayó mi esposo con escalofríos, sudoración, mialgias bastante intensas. Bueno, nuevamente el mismo tratamiento, vamos Pero a esperar. claro, seguramente tu miedo sobre todo era por las personas mayores que viven con ustedes. Exactamente. Era tu miedo mayor. Así es, tal cual. Nosotros pasamos nuestros días contando los días y el día 9 del inicio de mi enfermedad, que ya prácticamente iba yo prácticamente sin síntomas ya hacia la salida de la montaña rusa, siempre me conectaba por videollamadas con mi mamá, con mi papá y mi mamá que estaban del otro lado, ¿no? Con un aislamiento solo para ellos, y oigo a mi mamá toser, pero una tos que no es normal. Era una tos que yo dije, bueno, esta tos es coronavirus. Sí. Nuevamente la montaña rusa empezó a velocidad máxima hasta llegar a la cúspide y dije, bueno, nada, vamos a calmarnos, tengo que salir, salgo de mi aislamiento, de mi habitación, examinar a mi mamá, medirle la saturación, vamos a ver dónde estamos parados y nuevamente vamos a vivir un día a la vez, siempre con el apoyo de pues, mis amigas médicos tratantes. Claro. ¿No? Mi mamá y mi papá evidentemente estaban infectados, mi papá hizo una enfermedad asintomática con 84 años. Gracias a Dios. Y mi mamá sí tuvo una enfermedad un poquito más larga, con sus altos y bajos, pero siempre manteniendo una buena saturación y con una evolución pues totalmente satisfactoria. O sea, estuvieron todos en la casa con coronavirus, ¿viste esto, todos Lila? con coronavirus. Y además todos. es una cosa que uno está escuchando últimamente con mucha más frecuencia y no había sido así al principio de esta pandemia o de la enfermedad, que no era tan frecuente gente diciendo, no, la familia completa se enfermó. Y quizás eso tiene que ver con que en la casa uno suele relajarse un poco más, Claro. ya te sientes seguro, Así las personas con las que compartes, estás en contacto con ellas de manera cotidiana y quizás se nos olvida lavarnos las manos o el alcohol o quizás mantener un poquito de distancia con el que sale. Sí, exactamente. Relajamos las medidas, sobre todo el uso de tapabocas. Uno siente que uno se cuida mucho afuera y al llegar a casa ya tú dejas el tapaboca porque se supone que va a ser un ambiente donde ya no estamos expuestos y llegó el virus y pues evidentemente todos nos infectamos a pesar de haber tomado medidas precoces de aislamiento cuando comenzaron los síntomas, pero bueno. Sí. ¿Hubo alguno que necesitó oxígeno? Ninguno. Gracias a Dios. Ninguno, Ahora, ni siquiera mis padres. me llama la Tuvimos una atención. evolución bastante satisfactoria, Gracias. con síntomas leves a pesar de la edad. Las dos, tanto Luisa como Alejandra, y también en la transmisión anterior era una de las cosas que yo le describía a Marisabel contándole mi experiencia teniendo COVID-19, hablaron del miedo. ¿Qué herramientas, además del mindfulness y tratar de vivir el momento y no adelantarse quizás a pensar escenarios que quizás son para un porcentaje muy reducido de las personas que se contagian, pero cómo manejaron ese miedo, Alejandra, en tu caso, que estabas con oxígeno en casa? Bueno, leyendo mucho, haciendo visualizaciones de sanación, de buscar que la mente domina todo. Entonces, si tú tienes pensamientos negativos, vas a estar mal. Entonces, tratar de llevar todo positivo, como dice la doctora, un día a la vez. O sea, pensar en el momento, en la mañana, cómo estoy, cómo es mi evolución y vivir el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Bueno, fíjate que estas herramientas emocionales, Lila, que nos dieron en la transmisión pasada, psicólogo y psiquiatra, funcionan, ¿no? En el caso de Alejandra, bueno, herramientas de visualización, en tu caso, mindfulness. No desechemos estas herramientas porque el miedo es una de las principales características, como tú dices, Lila, y que sale a flote desde el principio.
Y el apoyo del grupo familiar y de los amigos importante. también es importantísimo, es Ujú. importantísimo. Saber que tienes a alguien a mano a través de un teléfono que te pueda dar ese apoyo Mira, emocional y físico en la no, logística. es que te voy a preguntar, a eso iba, porque muchos están ahorita con el tema de la logística. Si nos enfermamos todos en la casa, en tu caso, que están enfermos ¿Quién todos, cocina? ¿quién prepara la cocina? ¿Quién ¿Quién prepara la cocina? comida? Así Ajá, es. ajá. Yo tuve que echar mano de mis hermanos y mis cuñadas, porque mi papá y mi mamá quedaron solos en la casa y nosotros tres aislados. Entonces mis hermanos hacían la comida o la compraban, la dejaban en la puerta de la casa, mi papi y mi mami recogían la comida y nos las dejaban en una mesita que habíamos dispuesto en la puerta de la habitación para que cuando ellos ya se alejaban, abríamos la puerta vestidos y desinfectados, agarrábamos la comida Qué y locura. podíamos entonces comer. Qué locura de enfermedad Alejandra, y qué locura dinámica. Y en tu caso, Alejandra, ¿alguien más en tu familia se contagió? No, gracias a Dios, le vinieron a hacer la prueba a mi esposo, a mi hijo mayor y a mi hija pequeña y todos salieron negativos. Uy, qué Ujú. bien, qué buenas medidas La de nana, aislamiento. O sea, en el caso o sea, ellos te atendieron a ti y no tuviste problemas logísticos, ¿no? no hubo Sí. problemas logísticos Yo, entre... sí. ¿Y sabes en Justamente, dónde te contagiaste? O sea, porque una de las Ujú, dudas, en mi ujú. caso yo lo tengo claro, porque pasó un caso similar al de Luisa, o sea, un familiar cercano había dado positivo y, bueno, vivimos juntos. Pero en tu caso, Alejandra, ¿puedes identificar el momento en el que quizás dices, ay, fue aquí? No sé, o sea, podría ser... es que yo también, o sea, algo que he aprendido con el COVID es que yo soy demasiado, lo voy a decir súper criollo, pata caliente. O sea, yo estoy siempre activa, estoy haciendo ejercicio, mi oficina, o sea, Te siempre estoy cuesta haciendo algo, mantenerte confinada, siempre con mi tapaboca, claro. pero te relajas, o sea, llegas a un lugar Ujú. y, no sé, te quitas el tapaboca o piensas que crees que no están contagiados y es mentira, siempre O tienes que estar con el tapaboca. típico que estás comiendo y te quitas el tapaboca, pues en el sitio donde estás O comiendo. en un restaurante también puedes, Exacto. no sé, de verdad el lugar en sí, no sé, pero ¿qué aprendí de eso? Bueno, no he salido desde entonces. Y tapaboca, lavarte las manos y el distanciamiento. Yo también soy muy cariñosa en el sentido de saludar, hola, con un beso, créanme que Sí, ahora de bromita el puñito, sí, 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 sí. Ujú. Sí, bueno, y a cuidarse, ¿no? Y a cuidarnos todos, a porque, cuidarse. bueno, ustedes, qué buena la descripción que han hecho de la enfermedad, porque, bueno, son dos casos, pero hay muchos casos, o sea, son dos casos distintos, pero hay similitudes. Y describen lo que a lo mejor están viviendo muchas personas en este momento, ¿no? Ujú. Así que, No, bueno, y yo creo que también el post-COVID también es ese miedo, me ha pasado a mí los últimos ajá. días, que llega de la noche y no quiero dormir porque no sé, creo que no quiero dormir porque no siento que no voy a despertar. Bueno, fíjate, Y trato, Alejandra, sí, fíjate que lo que estás diciendo es tan así que estaba leyendo un trabajo, creo que era del País o de la BBC, donde hablaba del síndrome postraumático del COVID. O sea, lo que estás viviendo, no te creas la única. La gente que ha sufrido COVID se sí, queda con eso. sí. hoy se lo comenté a mi tía que es mi doctora y me dice, no, eso es como que yo creo que es una secuela que te da porque empiezo rezo, pienso a pensar bonito, nada, me estoy acostando casi a las 4 de la mañana, que ya no aguanto más el Imagínate. cansancio y ahí es que cierro los ojos y ya a otra vez de la mañana estoy despierto temprano. Sí, Mira, te lo voy a leer porque me lo hizo llegar aquí, me lo hizo llegar María Alejandra López. El CNN en español dice, un estudio publicado en febrero del año 2021 encontró que el 30% de aquellos que experimentaron COVID tienen estrés postraumático. No se trata de un trastorno estrés postraumático eventual, sino de potencial de convertir una recuperación esperanzadora en una pesadilla viviente. Algunos expertos dicen que el mundo debería prepararse para una crisis de salud mental y muchos están hablando de eso, Sí, señor. de una pandemia de salud mental a raíz del COVID. Sí, así señor. es. No, Luisa, nos corresponde ya despedir, pero si pudieses dejarle un mensaje no solo de tu experiencia como médico pediatra, a quien en estos momentos quizás han recibido esa noticia de positivo en la prueba para Sí. COVID-19 o sus familiares. Sí, primero no entrar en pánico, siempre recordar que la mayoría de los pacientes evolucionan bien y evolucionan como un proceso viral cuyo tratamiento es reposo, líquidos y analgésicos en general.
Luego, no automedicarse. Siempre acudir a un médico, ¿ok? Que es la persona que te va a oportunamente guiar en este proceso. No necesariamente tiene que ser una visita presencial, puede ser también online. Incluso ahorita existen redes de médicos, el SOS Medicina, que es gratuita y que puede también ayudarte un poco a seguir en ese proceso. Luego, no tienes por qué pasarlo solo, a pesar de que estás en aislamiento. Tienes que echar mano de tus amigos, de tus familiares, a través de las videollamadas, a través de ese apoyo cálido, aunque sea a través de una llamada, porque eso es importantísimo para mantenerse en pie, para manejar el miedo, que es uno de los síntomas más dominantes en esta enfermedad, y seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias a las dos, tanto Alejandra Maya, administradora, quien sufrió caso cero de COVID, ya está mejor, y también de Luisa González Mundaray, pediatra, caso leve de COVID, y bueno, también que nos contó su experiencia, tanto la de ella como su familia. Muchísimas gracias a las dos y que bueno, que sigan con muy buena salud. Gracias. Amén. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Hasta luego. Oye, Marisabel, qué interesante descubrir además los puntos en común, incluso las lecciones que Alejandra dice que le quedan de toda de esta experiencia, porque queremos continuar con nuestra vida. Estamos obstinados de estar encerrados, Sí. de quizás no trabajar de la manera habitual, del teletrabajo, de no poder hacer ejercicio en grupo como nos gusta hacerlo. Sí. Pero tiene una razón de ser y en el momento en el que quizás nos descuidamos, puede ocurrir lo que nadie quiere que ocurra, que es contagiarse y además se suma al miedo que ellas dos describieron, también puede ser el sentimiento de culpa de Sí, que otra señor. persona se enferme porque tú llevaste la enfermedad a casa. Sí, señor.